Ahora, mis hermanos, vamos a meditar en la palabra de Dios. Y yo les pido de favor que si pueden tomar en su boletín, allí está la lectura, o la pueden ver en la Biblia, mis hermanos, Lucas 23, 39 al 43, este pasaje de la palabra de Dios, mis hermanos, vamos a meditar en él en esta tarde. Dice de la siguiente manera en este pasaje, mis hermanos: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Vamos a orar, mis hermanos. Señor nuestro, gracias porque eres bueno. Para siempre es tu bondad y tu misericordia. Gracias por tu fidelidad. Gracias sobre todas las cosas porque Cristo Jesús murió por nosotros. Gracias. Y al morir por nosotros, fuimos nosotros perdonados de todas nuestras faltas, de todos nuestros pecados. Gracias, Señor, gracias, porque tu perdón es amplio y generoso. Gracias porque tu perdón es total. Gracias, mi Señor, porque tú eres bueno en gran manera y misericordioso. Y has querido mirar nuestras miserias y perdonarnos de nuestras faltas para que tuviéramos la oportunidad de llegar a ti. Gracias, Señor, gracias de verdad. Habla con tu palabra hoy, mi Dios. Habla con tu palabra a mis hermanos en su necesidad. Lo que cada quien necesite, háblalo, mi Señor, por favor. Y permite, Padre Celestial, que bajo la guía del Espíritu Santo podamos responder a tu palabra. Úsame, mi Señor, para compartir tu palabra y hacerlo de manera adecuada, de tal manera que tú seas honrado y glorificado. Gracias en Cristo Jesús. Amén. En este pasaje, mis hermanos, encontramos a un hombre que le hace una petición a Cristo Jesús. Y este pasaje, mis hermanos, es el pasaje, el relato, este pasaje que leímos es el relato de un hombre que fue salvado estando en los momentos finales de su vida, antes de morir en la cruz. Y la historia de su conversión, mis hermanos, debería llenarnos de esperanza a todos nosotros, a ustedes y a mí. Hay muchos relatos de conversiones, tanto en la Biblia como quizás tú has oído de alguna persona, pero déjame decirte, el perdón que Dios ofrece es para toda clase social. Es para el más rico y para el más pobre, para el mayor y el más pequeño, para toda clase de personas, para hombres o mujeres, de toda condición, de toda clase de estudios, de toda condición social. El mensaje de salvación y de perdón es para todas las personas. Y esta historia que quisiera que viéramos hoy, mis hermanos, que reflexionamos hoy, nos habla precisamente de esta situación. Nos habla, mis hermanos, de la salvación que Dios ofrece en Cristo y el perdón que uno puede encontrar en Jesucristo. Y esto es lo que quisiera meditar, mis hermanos. Quisiera meditar precisamente en el pasaje que ya hemos leído y quisiera sacar algunas lecciones de él. Y en segundo lugar, mis hermanos, quisiera que la segunda parte de esta predicación lo viéramos de una manera más personal, mis hermanos. Y esto es lo que quisiera que viéramos hoy en esta tarde. Así pues, mis hermanos, en este pasaje que hemos leído hay varias lecciones que aprender. Pero fundamentalmente tienes que darte cuenta que el camino de la cruz es un camino de perdón. Y esto tienes que darte cuenta. Y tienes no solo que darte cuenta, sino tienes que experimentar tú este perdón.
Por eso, mis hermanos, pretendo a esta frase que está aquí, para tener el perdón de Dios, quiero completarla, mis hermanos, con 5 cosas. Esta frase, para tener el perdón de Dios, ¿qué debo hacer? ¿Qué hay que hacer? Y quiero, mis hermanos, completar esta frase, para tener el perdón de Dios, quiero completarla con 5 puntos, 5 cosas, mis hermanos. En primer lugar, para tener el perdón de Dios, déjame decirte, nunca es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde. Este hombre que estaba allí crucificado con Jesucristo, mis hermanos, este hombre había sido crucificado con él, era un ladrón. Incluso, mis hermanos, al ser crucificado, se había estado mofando de Cristo junto con la otra persona que también había sido crucificado. Dice el pasaje de Mateo 28, 38 y el versículo 44, dice que entonces crucificaron con él, es decir, junto con Jesús, a 2 ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y la gente se estaba mofando, se estaba burlando de Jesucristo, le injuriaban, dice la Biblia. ¿Quiénes eran? Eran los fariseos, la gente del pueblo también. Los romanos estaban allí y también se mofaban todos ellos. Pero no solo ellos, sino también estos 2 ladrones que fueron crucificados junto con Cristo. Dice el versículo 4 que lo mismo le injuriaban también los ladrones. También le estaban injuriando los que estaban crucificados con él. No podría esperar que estos que estaban crucificados con Jesús hicieran algo distinto, porque se encontraban cerca de la muerte, cerca de la tumba. Pero lo que demuestra esto es que tenían un corazón profundamente pecador. Lo que demuestra esto, mis hermanos, es que tenían corazones duros como la piedra. Y en los momentos más solemnes, incluso de la muerte, en los momentos finales de su vida, ellos no se dan cuenta que estaban injuriando al Mesías, a Cristo Jesús, y estaban echando acusaciones contra él. La verdad, no pienso, mis hermanos, no creo que este ladrón pudiera haberse hundido más hasta que se hundiera en el infierno. Pero déjame decirte algo, en esa situación Jesús lo encontró. Por eso te digo, nunca es tarde, nunca es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde para encontrar perdón. Mateo y Marcos, mis hermanos, los evangelistas, los evangelios nos dicen que estos 2 hombres que estaban crucificados con Jesús injuriaban a Jesús. Juan no dice algo sobre ellos, no nos dice tampoco que uno de ellos se convirtió. Juan no dice algo de esto. Pero, mis hermanos, vemos que estos hombres estaban injuriando a Cristo Jesús. Y déjame decirte, algo pasó, algo sucedió. En un momento estaba injuriando. ¿Qué quiere decir injurias? Quizás estaba diciendo groserías, estaba diciendo maldiciones, porque le injuriaban, se burlaban. Pero algo pasó allí, algo sucedió de tal manera que uno de estos hombres reflexionó acerca de su propia vida, acerca de su condición y acerca de lo que estaba haciendo. Y dice la Escritura en Lucas 23:40, mis hermanos, que cuando uno de ellos proseguía injuriando, burlándose de Jesús, este hombre que había reflexionado le respondió al otro y le dijo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Algo pasó allí, algo sucedió. Y fíjense bien, este hombre, mis hermanos, invocó el principio de la sabiduría. Dice la Biblia en Proverbios 1:7, mis hermanos, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, el temor a Dios. Y debemos entender bien la palabra, mis hermanos, no es miedo, no es el que tengas miedo a Dios, es el principio de la sabiduría, no ese es el sentido. La palabra temor, cuando uno lo ve en la Biblia, mis hermanos, en relación con Dios, es el honrarle a Él, el respetarle, el reverenciarle, el tenerle en un lugar elevado. Por eso es que le dice, ni aún estando aquí, en esta condición, en la misma condenación, en la situación difícil en la que encontramos, ni aún temes tú a Dios, es decir, no estás dispuesto a honrarle,
¿No estás dispuesto a bendecirle? ¿No estás dispuesto a respetarlo en esta situación? Saben, mis hermanos, este es un reflejo de nuestra propia vida. Es un reflejo de nuestra propia vida. En un momento, mis hermanos, somos de lo peor, somos pecadores y hacemos cosas denigrantes. Hacemos muchos pecados y muchas faltas. Pero cuando hay un encuentro con Jesús, las cosas cambian. Y este hombre estuvo dispuesto a tener este encuentro con Jesús. No fue demasiado tarde, a pesar de que estaba en los últimos momentos de su vida, no fue demasiado tarde, no lo fue, mis hermanos. Y es entonces que expresa estas palabras: no temes a Dios, porque algo pasó en su corazón. Empezó a tener temor de Dios estando allí crucificado. Momentos antes se burlaba e injuriaba a Cristo, pero ahora dice: ¿no temes tú a Dios? Y quiero llamar su atención a esto, mis hermanos. Fíjense bien, ¿a quién estaban injuriando? A Cristo. ¿De quién se burlaban? De Jesús. Pero cuando expresa sus palabras, mis hermanos, dice: ¿no temes? Fíjense bien a quién se refiere. Dice: ¿no temes a Dios? Y está teniendo un reconocimiento de Jesús allí. Para este hombre, de verdad, no fue demasiado tarde, pero tampoco para ti. Nunca es demasiado tarde para encontrar el perdón de Dios. Y el camino de la cruz, mis hermanos, es un camino de amplio y generoso perdón en Cristo Jesús. Nunca, nunca, nunca es demasiado tarde. Nunca. Déjame decirte, en segundo lugar, hay una segunda lección que hay que aprender, mis hermanos. Para tener el perdón de Dios, hay que tener convicción de pecado. Hay que tener convicción de pecado, mis hermanos. Hay que estar convencido. ¿Saben, mis hermanos, la palabra redarguir o redarguido, mis hermanos? Es una palabra que está en la Biblia y a veces algunas personas, algunos creyentes la expresan esta palabra sin entenderla perfectamente bien. La palabra redarguir, mis hermanos, lo que significa es estar convencido sin lugar a dudas. Cuando yo escucho a una persona dice: Señor, redargúyeme de mis pecados, a veces pienso: ¿estará consciente de lo que está orando esta persona? Porque lo que está orando, cuando alguien dice redargúyeme de mis pecados, lo que está orando es: convénceme sin lugar a dudas de que soy pecador. Y algunos, mis hermanos, toman la palabra redarguir, mis hermanos, como perdonar, pero no es lo mismo. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque este hombre tuvo una convicción ahora en su vida. En un momento, allí, cuando está crucificado, fue redarguido de su pecado. Tuvo un convencimiento de este pecado. Momentos antes injuriaba a Cristo, se burlaba de Cristo, se mofaba de Él. Pero ahora, mis hermanos, está convencido plenamente de su pecado. Sintió sobre sí la carga del pecado. Lo sintió, mis hermanos. Dice por eso el pasaje, mis hermanos: nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Está convencido. Momentos antes no lo estaba, pero ahora está convencido de que es un pecador. Déjame decirte, no es probable que nadie se convierta a menos que empiece a ser redarguido de su pecado. Es decir, ninguna persona se va a convertir a Cristo Jesús a menos de que tenga convicción de su pecado. Es decir, que esté convencido sin lugar a dudas de que es un hombre o es una mujer pecadora. ¿Qué fue lo que le convenció de su pecado? ¿Saben? Este hombre no oyó ningún sermón de Jesús. Es más, los fariseos, los líderes religiosos, se estaban burlando de Cristo. Prácticamente todos los órdenes religiosos, mis hermanos, estaban allí y se mofaban de Jesús. Le habían hallado culpable de blasfemia y le habían condenado a morir en la cruz. Las personas más importantes de los judíos estaban allí meneando la cabeza y burlándose de Cristo. Por eso vuelvo a preguntar: ¿qué fue lo que le convenció a este hombre de su pecado?
¿Qué fue lo que le convenció? ¿Saben? Nunca había visto a Jesús antes ejecutando un milagro. Tampoco oyó palabras maravillosas de los labios de Jesús. No había estado con Jesús en ningún momento. La verdad es que no había estado allí. No vio, mis hermanos, ninguno de los portentos que Cristo Jesús había hecho. La verdad es que no había visto nada, pero este hombre fue convencido cuando cayó sobre él el temor de Dios. Cuando cayó sobre él el temor de Dios, hubo una gran convicción de su pecado. Y déjame decirte, para tener el perdón de Dios, uno debe estar plenamente convencido de que uno es una persona pecadora, un hombre pecador o una mujer pecadora. Hay una tercera cosa, y déjenme avanzar en esto, mis hermanos. Para tener el perdón de Dios, hay que experimentar el poder del amor de Dios. Hay que experimentar esto. Déjame preguntarte otra vez, ¿qué fue lo que le convenció? ¿Qué fue lo que le convenció a este hombre de que él era pecador? Estaba burlándose, injuriando a Jesús y después se convierte. Hay una convicción de pecado en él. ¿Qué fue lo que lo convenció? Déjenme decirles, mis hermanos, lo que yo creo que fue lo que le convenció a este hombre. Mis hermanos, lo que creo que le convenció a este hombre, mis hermanos, fue la oración de Cristo Jesús. Cuando estaba allí crucificado Jesús, desde lo más profundo de su ser, desde lo más profundo de su alma, Jesús, mis hermanos, decía allí: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús está orando allí en la cruz del Calvario. Jesús está orando allí cuando está siendo crucificado y está viendo a la multitud, a toda la multitud que estaban allí injuriándole, burlándose, mofándose, enviándole maldiciones. Jesús los estaba viendo. Y allí crucificado Jesús ora y dice: perdónalos. ¿Saben? Yo creo que eso fue lo que convenció a este hombre. Quizás este hombre se ha de haber preguntado: ¿cómo está haciendo esta oración? Este hombre es distinto a todas las demás personas del mundo. Quizás estaba comparando él con Cristo. Quizás él estaba diciendo: yo no podría hacer esto. No podría estarle pidiendo perdón al Padre por aquellos que se burlan de mí, por aquellos que me quitan mis vestidos, por aquellos que me han escupido, por aquellos que me han maltratado, por aquellos que me han crucificado. Si yo tuviera el poder, realmente lo que haría sería pedir que descendiera fuego del cielo y que los consumiera, o que Dios los cegara. Algo así pediría. Quizás es lo que estaba pensando el ladrón mientras escuchaba el conmovedor grito de Jesús: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Quizás, mis hermanos, precisamente esto fue lo que partió su corazón. Quizás precisamente esto fue lo que conmovió su corazón. ¿Saben, mis hermanos? En aquellos días, cuando crucificaban a un hombre, acostumbraban a azotarle antes de llevarlo a crucificar. Este ladrón había sido llevado ante un tribunal y también había sido juzgado igual que Cristo. Y finalmente este ladrón fue condenado a muerte por el juez. Pero ¿saben? Esta condena no le conmovió el corazón, no le partió el corazón. Luego lo tomaron a este hombre y también lo azotaron. Pero los azotes tampoco le partieron ni le conmovieron el corazón. Y después le clavaron en una cruz y ni aun esto le conmovió el corazón, porque allí estaba ultrajando a Dios mismo. Estaba allí mismo burlándose, insultándole. Pero cuando vio
a Jesucristo, el Salvador amante, orando, pidiendo que Dios perdonara a todas las personas. Entonces pudo darse cuenta del gran amor de Dios a través de Cristo, a través de la persona que estaba siendo crucificada también junto con Él. Y saben, yo creo que eso bastó para partirle el corazón y conmoverle. La oración de Jesús le conmovió verdaderamente, mis hermanos. Esto fue lo que le conmovió. ¿Sabes? Quizás te puedan pasar muchas cosas en tu vida. Puedan pasarte pruebas duras, difíciles, y no te han conmovido. Y tienes el corazón duro. Quizás has pasado por circunstancias realmente penosas, de enfermedad o de penuria económica, o has pasado situaciones realmente difíciles, situaciones familiares complicadas, y eso tampoco te ha conmovido. Pero déjame decirte, tienes que experimentar el poder del amor de Dios en Cristo Jesús. Y si tú lo experimentas, de verdad serás una persona cambiada y transformada. Porque eso es lo que puede conmover verdaderamente tu corazón. Quizás no las experiencias que has tenido anteriormente, pero si experimentas el poder del amor de Jesucristo, verdaderamente tu corazón será conmovido, será cambiado verdaderamente y comenzarás a tener temor de Dios y convicción de pecado. Verdaderamente es así. Hay una cuarta cosa que te quiero decir, y es esta: para tener el perdón de Dios hay que confesar las faltas a Él, hay que confesarlas, hay que confesar los pecados. Este hombre lo hizo, este hombre lo hizo. Le dijo a su compañero ladrón allí que estaba injuriando a Jesucristo, le dijo: nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. La verdad es que este hombre se situó en la posición en la que tú y yo debemos estar si queremos recibir el perdón de Jesucristo y el perdón de Dios. Se situó en la posición de un hombre pecador y confesó su pecado. Allí lo está confesando. Verdaderamente soy un hombre que tengo faltas. ¿Sabes, mis hermanos? A veces yo he pensado esto: hay mucha gente sin vergüenza en el mundo. Sí, mucha gente es así, sin vergüenza, y no admiten sus faltas. Pero déjame decirte esto, y no es con el afán de ofenderte a ti y a ninguno de ustedes, mis hermanos. El asunto es que tú también eres un sinvergüenza. Yo también lo soy. Soy un sinvergüenza y ustedes también, mis hermanos. Pues somos sinvergüenzas que hemos admitido que verdaderamente lo somos y que tenemos pecados y tenemos fallas. Y esto es confesar los pecados. Y este hombre allí en la cruz está diciendo esto: sí, soy un sinvergüenza, un ladrón, quién sabe cuántas cosas más había hecho. Quizás el otro hombre, no lo dice la Escritura, mis hermanos, quizás el otro hombre que estaba allí siendo crucificado también, mis hermanos, eran compañeros de hurtos o compañeros del latrocinio. Quizás le dice: la verdad, justamente padecemos nosotros. Quizás lo conocía a él y sabía las cosas del otro, pero también él está aquí sabiendo y expresando las cosas que él mismo había hecho. Dice: estamos recibiendo lo que merecen nuestros hechos, nuestros actos. Estamos recibiendo esto. ¿Saben? Esta es una condición fundamental para hallar el perdón de Dios. Y no estoy diciendo que confieses tus pecados a otra persona, confiésalos a Dios. ¿Saben, mis hermanos, por qué Dios no perdonó a Caín? ¿Has leído la historia bíblica allá en el Génesis? ¿Por qué no le perdonó? Porque jamás confesó su pecado, jamás. ¿Por qué Dios no perdonó a Judas?
el que entregó a Jesús a que fuera muerto por 30 monedas de plata. ¿Por qué no fue perdonado? Porque nunca confesó su pecado a Dios. ¿Saben lo que hizo? Tenía remordimiento. Fue y confesó su pecado a las personas, a aquellos que le habían pagado, pero hasta allí. Pero jamás se acercó a Dios para pedirle perdón por su pecado y confesarlo. ¿Saben, mis hermanos? Es un proceso. Es un proceso que inicia, mis hermanos, cuando te das cuenta de que Dios verdaderamente te ama. Y entonces comienzas a tener temor de Dios y convicción de pecado. Y luego comienzas a tener confesión del mismo pecado. Y este hombre, estando crucificado allí, tuvo este proceso. Se dio cuenta, tuvo un momento de lucidez al ver la oración de Jesús. Y comenzó a confesar sus faltas. Por último, déjame decirte, este hombre, para poder recibir el perdón de Dios, tuvo que tener fe en Jesús. Y eso es lo que hay que tener. Para tener el perdón de Dios en tu propia vida, no basta con que lo confieses, no basta con que tengas convicción de pecado, es decir, sí soy una persona pecadora. No, hay que tener fe en Jesucristo, fe en Jesucristo. Este hombre, mis hermanos, le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Quizás no sabía muchas cosas de teología, quizás no sabía muchas cosas acerca de quién era Jesús, no sabía muchas cosas. Pero lo que sí, mis hermanos, estaba teniendo confianza en Jesús. Por eso le dice: acuérdate de mí. Acuérdate, por favor, de mí. Acuérdate. Comenzó a tener fe en Cristo Jesús. Saben, mis hermanos, esta es una fe muy notable, la de esta persona que estaba siendo crucificada. Estaba teniendo una gran fe allí, mis hermanos. ¿Saben? Durante 25 años, Dios estuvo afinando la fe de Abraham. Y Abraham llegó a tener fe porque Dios estuvo afinando su fe durante 25 años. Dios, por otro lado, visitó a Moisés en la zarza ardiente, allí en el monte Sinaí. Y allí la fe de Moisés, mis hermanos, surgió por un encuentro con Dios mismo. Isaías, el profeta, nos dice la Biblia, mis hermanos, que tuvo una visión gloriosa de Dios cuando él estaba en el templo y comenzó a tener fe. Pero no vemos nada de esto en el caso del ladrón, mis hermanos. Por eso es una fe muy notable. Los discípulos habían oído las enseñanzas de Jesús y sus sermones y habían estado con Jesucristo durante 3 años. ¿Tenían fe? Sí. ¿Le habían visto resucitar muertos? Sí. ¿Tenían fe? Sí. Pero con todo le habían olvidado y abandonado. En cambio, en contraste, mis hermanos, en medio de las tinieblas, en una situación verdaderamente difícil, este pobre ladrón tiene fe en Jesucristo. Porque, mis hermanos, aunque los judíos habían clavado sus pies y manos a la cruz, tenía los ojos abiertos y podía mirar a Cristo Jesús. Este ladrón fue clavado allí, mis hermanos, sus manos y sus pies, pero no clavaron su corazón. Y es con el corazón con el que se cree, mis hermanos, y se tiene fe en Jesucristo. Y este hombre con el corazón creyó. Y aquí hay una fe digna de ser emulada, digna de ser imitada, mis hermanos. Por otro lado, también tuvo un reconocimiento acerca de Jesucristo, mis hermanos. Tuvo fe en Él y lo confesó. Confesó a Cristo en este periodo sombrío, mis hermanos. Era la hora más negra del peregrinaje de Cristo, mis hermanos. El pecado del mundo estaba sobre Jesús. El cielo estaba cerrado contra Él. Y ahora está colgado del madero llevando nuestros pecados.
Jesús estaba siendo crucificado, llevando el pecado de todo el mundo, incluyéndonos a ti y a mí. Y entonces, mis hermanos, este hombre dice: ningún mal ha hecho ningún mal hizo este hombre, ningún mal. Cuando la gente estaba diciendo: a otro salvó, que se salve a sí mismo, este hombre dice a Jesús: acuérdate de mí, y confiesa: este hombre no ha hecho nada malo. Saben, gracias a Dios por esta confesión, porque lo que este hombre hizo tenía una fe sincera y una confesión verdadera. Y si verdaderamente quieres recibir el perdón de Dios, has de tener fe en Cristo y has de estar dispuesto a confesarle en cualquier situación de que Él es tu Señor. Verdaderamente debes entender esto. Por último, mis hermanos, para recibir el perdón de Dios hay que morir mirando hacia arriba. Hay que morir mirando hacia arriba. Saben, mis hermanos, cuando muere un gran hombre, muchas personas están atentas a sus últimas palabras, sus últimos actos, sus últimos dichos. Cuando una gran persona muere, mis hermanos, están atentos. ¿Qué es lo que dirá antes de morir? ¿Qué es lo que va a decir? Y es dulce, déjame decirte, muy dulce conocer las últimas palabras de Jesucristo. La última vez que el mundo pudo contemplar a Cristo fue cuando estaba en la cruz. ¿No le habían visto, mis hermanos? La verdad. Pero Jesús, mis hermanos, le dice a este hombre estas palabras de promesa. Le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando Jesús empleaba estas palabras, mis hermanos, de cierto te digo, es decir, verdaderamente, es una verdad. Hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Lo cierto, mis hermanos, es que Jesús le está diciendo a este hombre en pocas palabras el glorioso evangelio de salvación y de perdón. Lo que le estaba diciendo: mira, eres libre de pecado. Ya no hay más condenación. Ahora vas a ser libre. Jesús le está dando palabras de seguridad a este hombre. Eres verdaderamente libre. Hoy vas a estar conmigo. Jesús, mis hermanos, le está anticipando su muerte a este hombre. Vas a morir, sí, pero vas a estar conmigo. Ciertamente, mis hermanos, ciertamente este hombre creyó a la promesa de Cristo Jesús. Si tú quieres recibir el perdón de Dios, debes estar dispuesto también a aceptar todas sus promesas. Todas sus promesas. ¿Cómo fue la muerte de este hombre? ¿Fue dolorosa? Sí, sin duda. Dice la Escritura, mis hermanos, como se acercaba ya la noche, y para los judíos no estaba permitido que dejaran a alguien colgado en una cruz. Entonces dice que se acercaron a quebrarle los pies, las piernas. ¿Por qué razón? Porque la muerte por crucifixión, mis hermanos, era una muerte por asfixia. Las personas colgadas, mis hermanos, se cansaban y colgaban, pero también les horadaban los pies. ¿Para qué? Para que otra vez se pudieran alzar y pudieran respirar de nuevo. Pero estaban cansados y otra vez se hacían hacia abajo, mis hermanos, comenzaba a faltarles el aire y otra vez se levantaban un poco para poder volver a respirar. Por eso, el fracturarle las piernas aceleraba la muerte, porque ya no podían ponerse otra vez de pie para volver a respirar, sino quedaban colgados. Con Jesús no pasó esto porque murió antes. Dice la Escritura, mis hermanos, que cuando llegaron con Jesús a partirle las piernas,
no fue necesario hacerlo porque ya había muerto, pero este hombre sí. Le partieron las piernas. ¿Su muerte fue dolorosa? Sí, por supuesto que sí fue dolorosa. Estoy seguro, mis hermanos, que murió mirando hacia arriba, confiando en la gloriosa promesa de Cristo Jesús, que le dijo: de cierto te digo que hoy mismo vas a estar conmigo en el paraíso. Lo que te he querido mostrar hasta estos momentos es este pasaje y hacer una breve explicación del mismo y sacar 5 lecciones de él. Pero ahora, mis hermanos, nos toca a ti y a mí. ¿Qué con esto a ti y a mí, mis hermanos? Déjame ponerte un ejemplo y quiero decirte 2 cosas fundamentales acerca de esto. 2 cosas fundamentales. Supongamos que tienes una casa nueva, le has pedido a un amigo tuyo que te la construya, le has pedido que te construya la casa y te dice: mira, ahora que vas a vivir en la casa, haz una lista de todos los errores que veas, todo lo que tú veas, una lista. Y quizás entras a la casa, le dices a tu amigo: está bien, y entras a la casa y te das cuenta que la puerta de uno de los dormitorios no cierra. Quizás la ventana del cuarto de guardar cosas está rota. Quizás alguien olvidó instalar el toallero en el baño. Y quizás también alguien olvidó poner la perilla de una puerta, de la puerta del sótano. Es una casa linda y bonita, pero tú encuentras error tras error, error tras error. Y piensas mostrarle esa lista a tu amigo que te construyó la casa. ¿Saben, mis hermanos? Al mirar la lista de muchas personas que construyen casas y que hay errores en las casas y en las construcciones, pensé que seguramente Dios está haciendo una lista de mí, una lista de faltas, una lista de errores, y quizás Dios también está haciendo una lista tuya. ¿Por qué? Porque después de todo, el Señor no habita en mi corazón. No habita en tu corazón y ve todo lo que está sucediendo dentro de ti y ve la lista de errores y de faltas. Imagínate si yo veo errores en mi casa y tú los ves también. Imagínate lo que Jesucristo verá dentro de nosotros. ¿Te atreverías a pensar en la lista que Él estará haciendo de tu vida? Déjenme imaginar, imagina junto conmigo. Quizás los goznes de la puerta del cuarto de oración de tu propia vida se han enmohecido debido a que la puerta del cuarto de oración casi nunca se abre. O la estufa llamada celos está muy caliente porque está sobrecalentada. Y el piso del desván está recargado con demasiados lamentos. Y quizás el sótano de tu casa, de tu vida, está hasta el tope de secretos. La lista es grande, quizás, de nuestras debilidades. ¿Quisieras ver tu lista? ¿Quisieras que alguien la hiciera pública? Yo no, realmente. Yo estoy seguro que tú tampoco querrías que esa lista alguien la hiciera pública. ¿Cómo te sentirías si esa lista de tus faltas, de tus defectos, fuera exhibida de modo que todos, incluyendo Cristo mismo, pudiera verla? Pero ¿sabes? Esa lista sí existe. Y esa lista de fracasos, esa lista de pecados que Cristo ha escrito de tu propia vida, es una lista que se hizo pública. Tú no la has visto, ni yo tampoco. Quizás no la hemos visto, pero sí se hizo pública y Cristo sí la hizo, la ha visto y la hizo pública. ¿Cuándo? Cuando fue crucificado en la cruz. Cuando Jesús fue crucificado allí en la cruz, Él hizo pública esa lista de nuestras faltas, de nuestros defectos, de nuestros pecados. Cuando Jesús fue llevado al madero allí y fue colocada su mano, fue estirada. Una rodilla quizás de un soldado le presionó la mano contra la madera
mientras ponía un clavo en la mano. Y justo en ese momento, justo en que el soldado estaba alzando el martillo, Jesús vuelve la vista para mirar el clavo que le iba a perforar la mano. ¿No podría Jesús haber detenido el brazo del soldado? Con un leve movimiento de su mano, con un apretón de su puño, pudo haberse resistido para que el clavo no entrara en su palma. Déjame preguntarte, esa mano que estaba siendo horadada allí en la cruz, ¿no se trataba de la misma mano que calmó la tempestad? La misma mano que limpió el templo, la misma mano que derrotó a la muerte. Pero déjame decirte, el puño de Jesús no se cerró y nada perturbó el desarrollo de la tarea de que su mano fuera horadada. El mazo cayó. La piel de la mano de Jesús se rompió y la sangre comenzó a gotear. Y luego comenzó a manar la sangre en abundancia. Y podemos preguntarnos, ¿por qué Jesús no opuso resistencia? ¿Por qué Jesús no se resistió a que sus manos fueran horadadas? ¿Sabes? Podríamos contestar, porque nos amaba y nos ama. Contestamos, podemos decirlo. Es verdad, déjame decirte, es verdad. Y aunque es una verdad maravillosa, déjame decirte, es una verdad parcial, es una verdad a medias. ¿Por qué? Porque Jesús tuvo más que esa razón. Jesús tuvo más que la razón de amarnos para dejar que sus manos fueran horadadas. Mientras el soldado le presionaba el brazo, Jesús volvió la cabeza y con su mejilla descansando sobre el brazo, sobre el madero, ¿qué vio? Jesús, ¿qué vio? ¿Vio el martillo? Sí, seguramente. ¿Vio el clavo? Sí. ¿Vio la mano del soldado? Sí, también. Pero vio algo más. Vio algo más. Vio la mano de Dios. Vio la mano de Dios. Vio la mano de Dios. Esos dedos formaron a Adán del barro y escribieron verdades en tablas de piedra. Con un movimiento, esa mano derribó también la torre de Babel y abrió el mar Rojo. Y de esa mano fluyeron langostas que cubrieron Egipto, y los cuervos que alimentaron a Elías también llegaron por esa mano. La verdad es que debemos darnos cuenta de algo, mis hermanos. Esa mano que estaba siendo perforada, la mano de Jesucristo, es una mano poderosa para perdonar. Es una mano poderosa para perdonar y salvar. Dice la Escritura en el Salmo 44, 2 y 3, ahí dice este pasaje: con tu poder expulsaste a las naciones paganas y entregaste toda la tierra a nuestros antepasados. ¿Y qué fue? ¿El talento, la destreza de los israelitas? No, dice allí, fueron tu mano derecha y tu brazo fuerte, la luz cegadora de tu rostro que los ayudó porque los amabas, dice la Escritura. Las manos de Jesús, manos de encarnación en su nacimiento, manos de liberación al sanar, manos de inspiración al enseñar, manos de dedicación al servir y manos de salvación al morir. La multitud en la cruz entendió que el propósito al martillar, mis hermanos, era clavar las manos de Cristo a un madero. Pero déjame decirte, esa solo era la mitad de la verdad. No podían ver la otra mitad, no podían verla, pero Jesús sí, y el cielo también estaba viendo toda la realidad y toda la verdad. Y tú también lo ves, yo también, porque a través de los ojos de la Escritura vemos lo que no pudieron ver otros en ese momento, pero Jesús sí vio, y nosotros también lo estamos viendo 2000 años después, porque tenemos la Escritura, la palabra de Dios. Dice la Escritura, mis hermanos, allí la palabra de Dios, que mis hermanos, Jesús escogió los clavos para darnos perdón.
verdaderamente. ¿Sabes? Entre las manos de Jesús y la madera, allí había una lista. Entre las manos de Jesús y la madera, una larga lista de nuestras faltas, de nuestras concupiscencias, de nuestras mentiras, de nuestros momentos de avaricia, de nuestros momentos en que hablamos mal de otra persona, de nuestros momentos de años de perdición. Una lista de nuestros pecados estaba allí siendo crucificada también, clavada en la cruz, suspendida, mis hermanos. En la cruz hay una lista pormenorizada, muy detallada de todos nuestros pecados, de las malas decisiones que has tenido en tu vida y las del año pasado también, de todas estas, de las malas actitudes de la semana pasada. Allí están, esa lista, allí está crucificada en la cruz. Y allí están, mis hermanos, el cielo puede verlas y Jesús también. Está la lista de nuestras faltas. ¿Saben? Dios, el Señor, ha hecho una lista de nuestras faltas. Sin embargo, esta lista que Dios ha hecho no se puede leer. Las palabras no se pueden descifrar. ¿Por qué? Porque los errores están cubiertos, los pecados están escondidos. Las faltas que estaban allí al principio de la lista están ocultas por las manos horadadas de Cristo Jesús. Están debajo de Él, cubiertas con su sangre. Tus pecados y los míos están borroneados con la sangre de Jesucristo, porque Él nos ha perdonado de todos los pecados y ha limpiado completamente la evidencia escrita de los mandamientos violados que siempre estuvieron sobre nuestras cabezas. Y Él los anuló completamente al ser crucificado en una cruz. ¿Sabes? Por eso Jesús no cerró el puño. Jesús no cerró. ¿Por qué? Porque vio la lista de nuestros pecados, los tuyos y los míos, la lista de nuestras faltas. Él sabía que el precio de nuestros pecados es la muerte. Y sabía también que la fuente de nuestros pecados somos nosotros. Y como no pudo aceptar la idea de pasar la eternidad sin ti, y sin ti, y sin todos nosotros, entonces Jesús escogió los clavos. Él, Jesús mismo, escogió los clavos para darnos perdón. Él los escogió. ¿Saben? Mis hermanos, la mano que clavaba la mano de Jesús no era la mano de un soldado romano. El veredicto, la fuerza detrás del martillo no era la de una turba enfurecida, mis hermanos. El veredicto detrás de la muerte de Jesús no fue una decisión de judíos celosos. ¿Por qué? Porque Jesús mismo escogió los clavos para darnos perdón a ti y a mí. Por eso la mano de Jesús se abrió para recibir ese clavo, para recibirlo. ¿Saben? Yo estoy seguro que si el soldado hubiera vacilado en poner esos clavos en las manos de Cristo, Jesús mismo habría alzado el mazo para que sus manos fueran horadadas y nuestros pecados fueran perdonados. Jesús sabía cómo hacerlo. Como Salvador sabía lo que significaba y sabía que el propósito del clavo era poner nuestros pecados donde pudieran ser escondidos por su sacrificio y cubiertos nuestros pecados por su sangre. De modo que Jesús mismo utilizó el martillo. Déjame decirte esto. La misma mano que calmó el mar es la misma mano que puede borrar tu culpa y perdonarte. La misma mano que limpió el templo es la misma mano que puede limpiar tu corazón. Esa mano es la mano de Dios. Ese clavo es el clavo de Dios. Y como las manos de Jesús se abrieron
para recibir ese clavo, ahora las puertas del cielo se abren para recibirte a ti si tú estás dispuesto. Quiero concluir, mis hermanos. Dice la Escritura de esta manera: Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Y ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo, un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. Quiero hacer 3 clases de llamamiento hoy aquí. La primera es: si tú no has recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, te pido que lo recibas hoy. Te lo pido para que puedas recibir el perdón de Dios y puedas disfrutar verdaderamente de lo que Dios puede hacer en tu vida y puedas ser verdaderamente libre, ya no estar cargando las culpas. Jesús, sus manos fueron horadadas precisamente para que pudieras recibir perdón. Puedes hacerlo como lo hizo el ladrón en la cruz. Puedes tener temor de Dios, convicción de pecado y luego confesar tu pecado y luego depositar tu fe en Él. Si quieres puedes hacerlo, de verdad te lo pido, de verdad. Yo creo que la más grande necesidad que tienen las personas hoy es la necesidad de ser perdonadas de sus pecados. Si quieres tomar esta decisión, hazlo hoy mismo, no lo dejes para después. No lo dejes. Para el ladrón no fue demasiado tarde, pero después de muerto sí será demasiado tarde. Segundo lugar, si tú ya has sido perdonado por Cristo y has hecho una decisión, pero tienes pecado, confiésalo. Alguien dirá: pero si ya confesé mi pecado y Dios perdonó todos mis pecados, ¿por qué tengo que confesarlo de nuevo? ¿Sabes por qué? Porque sigues siendo pecador. Pero hay algo maravilloso, que la sangre de Cristo Jesús es capaz de perdonar todos los pecados si nos acercamos a Él. Porque déjame decirte también otra cosa: si vuelves a pecar y pecas, habrá un obstáculo entre tú y Dios, habrá un obstáculo, una barrera, y entonces no podrás estar disfrutando de su maravillosa gracia y de su maravillosa presencia en tu vida. Así es que, si tienes pecado, confiésalo a Dios. Ya eres cristiano, pero ahora confiesa tu pecado. Y en tercer lugar, si tú no has perdonado a alguien, de alguien que te haya hecho algo, no sé, tu padre, tu madre, un compañero de escuela, tu cónyuge, tu esposo, tu esposa, tu hijo, y no importa cuánto tiempo lleves, quizás una semana o un mes, o quizás llevas años cargando eso, y no lo has perdonado, te pido que lo perdones. Perdónalo. Porque dice la Escritura que debemos perdonar exactamente de la misma manera como Cristo nos perdonó. ¿Cómo nos perdonó? Amplia y generosamente. Como somos, en el estado en que estamos, así nos perdonó, con nuestras faltas y pecados. Y entonces, si eres una persona perdonada por Cristo, perdona a otros también. ¿Lo harás? Son 3 clases de cosas que te he pedido hoy. Una, recibe el perdón de Dios para vida eterna y salvación. ¿Lo harás? Yo espero que sí. Segundo lugar, ya eres salvo, eres cristiano, pero sigues pecando, pide perdón a Dios, porque si no lo haces, tendrás una barrera que te impedirá tener comunión con Cristo Jesús y disfrutar de su gracia. Y en tercer lugar, si eres una gente perdonada, eres un hombre perdonado, una mujer perdonada por Dios, perdona a otros, no lo cargues, perdona. No importa el tiempo, perdónalo. ¿Lo harás? Si tú tomas una decisión, cualquiera de estas 3, te pido que luego me lo digas.
para que podamos platicar más adelante. Pero antes de despedirnos, mis hermanos, yo quisiera, si tú estás dispuesto, puedes hacer esta oración que yo puse allí en el boletín y está también aquí en la pantalla. Quisieras ponerte de pie y hacer esta oración, tomarla para ti, decirla para ti, orarla, o quizás prefieras ahora leerla y después en tu casa retomarla y hacerla personal para ti, pidiendo perdón a Dios por tus pecados para salvación, o pidiendo perdón a Dios por tus pecados si ya eres salvo, pero hay algo allí que te está impidiendo tener comunión verdadera con Cristo, o también para que tú puedas perdonar a otros. ¿Quieres leerla junto conmigo? Y vamos a leerla, mis hermanos. Dice así la palabra de nuestro Señor, esta oración. Vamos a leerla. Dice: misericordioso Señor Jesús, al haber derramado tu sangre y haber muerto en la cruz por mí, Dios ha perdonado los pecados que he cometido y tengo la redención mediante tu sangre, es decir, el perdón de mis pecados. Mis palabras de agradecimiento son insuficientes por lo que has hecho. Por la gracia de Dios y de acuerdo con su plan eterno, mi decisión de poner la fe en ti como mi Salvador y Señor me ha liberado del castigo por mis pecados. Ahora, por la gracia divina, puedo vivir cada día guiado por el Espíritu y en tu amorosa presencia. Señor, tu gracia es maravillosa y viviré bajo ella porque me has perdonado. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Señor nuestro, gracias. Gracias porque eres bueno. Para siempre es tu bondad y tu misericordia. Gracias. Gracias por tu fidelidad, por tu perfecto amor, por tu gran cuidado. Gracias, Señor. Gracias de verdad. Gracias por el perdón amplio y generoso que das en Cristo Jesús. Gracias porque mi lista de pecados está escondida detrás de la mano de Jesús que fue crucificado allí. Los clavos que abrieron un agujero en las manos de Jesucristo, mi Señor, también, Padre Celestial, clavaron allí nuestros pecados y nuestras faltas. Gracias, Señor. Gracias porque podemos recibir este perdón tuyo. Perdón gratuito, perdón generoso, perdón amplio, perdón que está dispuesto para todos aquellos que creen, tienen fe y se arrepienten de sus pecados. Gracias, Señor. Gracias de verdad. Bendito seas. A ti la honra y la gloria, a ti todo el honor, a ti toda la alabanza. Padre Celestial, si alguno de mis hermanos ha tomado alguna decisión con respecto a esta invitación que he hecho, te pido que estés obrando en sus corazones y al mismo tiempo te doy las gracias. Si alguno, mi Señor, quiere recibir a Cristo Jesús como Señor y Salvador para tener fe y que sus pecados sean perdonados, gracias, Señor. Si alguno es tu hijo o tu hija, pero ha pecado, Señor, que el pecado no se enraice en el corazón, que el pecado no endurezca los corazones ni las mentes, sino que haya una verdadera convicción y unas ganas de confesarlo a ti para volver a andar contigo en comunión y para vivir bajo tu gracia y vivir bajo verdadera libertad, la libertad que tú das a tus hijos, los hijos de Dios. Señor, si alguno de mis hermanos también se ha dado cuenta que tiene que perdonar así como tú le has perdonado, con un perdón amplio y completo, te pido que estés obrando, mi Señor. Obra para que pueda tomar la decisión correcta y adecuada de perdonar como tú has perdonado. Gracias, Señor. Gracias porque eres bueno. Y gracias también, mi Dios eterno, porque podemos estar delante de ti limpios, bajo tu divina gracia. Podemos estar perdonados, Señor, en la seguridad
de que así como al ladrón murió mirando hacia el cielo, nosotros también, aferrados de tus benditas promesas, mi Dios eterno, de que todos aquellos que creen en Cristo Jesús tienen vida eterna. Y aquellos que están en las manos de Cristo, nada los podrá separar de tu bendita mano, Señor. Gracias, gracias, bendito Dios. Por eso, a ti toda la honra, toda la gloria, todo el honor, toda la alabanza. Por eso, Señor, te bendecimos y te alabamos y te exaltamos en esta hora. Gracias, Señor. Bendito sea tu santo nombre. Glorificado seas, mi Dios eterno. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.